Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos hoy domingo en el Centro para la Excelencia Familiar, donde estamos compartiendo de la palabra del Señor. Centro para la Excelencia Familiar, CEF, porque comunicamos el Evangelio fielmente. Con fidelidad a nuestro Padre Dios, el eterno Creador de todas las cosas, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el fundamento, nuestra norma de guía, de fe y prácticas que tenemos como cristianos todos nosotros. Y también honramos y glorificamos el nombre del Señor con fidelidad a la amada del Señor, la iglesia, y con fidelidad a nuestra familia. Vamos en este momento a empezar el estudio de El Sermón desde el Monte. En nuestro estudio número 19, Sermón desde el Monte, recordándoles que el Sermón desde el Monte está en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y estamos ya terminando este Sermón desde el Monte. Comenzamos hoy el cierre de lo que es el sermón desde el monte. O sea, comenzamos el cierre, no es que finaliza, no es que vamos a cerrar allí el sermón desde el monte, sino que comienza el cierre allí en el capítulo 7 de los versículos 13 en adelante. Pero antes vamos a clamar a nuestro Dios, a presentarle a nuestro Dios nuestras necesidades. Le invito entonces, mi querido hermano y amigo, a que usted en este momento comience a clamar al Señor, a presentar delante del Señor todas sus situaciones. Primeramente, glorifiquemos su nombre, honrémosle. Recuerde que cuando Él nos enseñó, el Maestro por excelencia, el Señor Jesús, a orar, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es glorificar su nombre, honrarle como Él se lo merece. Entonces vamos a glorificarle, vamos a honrarle, pero después vamos también a pedirle por nuestras necesidades, necesidades físicas, necesidades materiales, y también vamos a pedirle perdón por nuestra situación. Como Él dijo: guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Y el peor mal es pecar contra nuestro Dios. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para orar al Señor en este momento, para clamar a Él, y vamos entonces a decirle al Señor lo que hay en nuestra vida, las cosas de las cuales tenemos necesidad, y por esa razón le estamos buscando a Él. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por tu infinito amor y misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de ti para glorificar tu nombre, para exaltarte, reconociendo que tú eres único, que no hay otro como tú. Eres el principio y el fin de todas las cosas, Señor de toda creación. Todo lo que hay hecho fue hecho por tu mano maravillosa y poderosa. Tú dijiste y fue hecho. Cuando tú dijiste sea la luz, fue la luz. Y cuando tú dijiste que haya todo lo creado que conocemos, fue hecho. Y luego hiciste al hombre a tu imagen y semejanza. Y por eso hoy, Señor, estamos honrando y glorificando tu nombre, porque somos imagen y semejanza tuya. Te glorificamos, eterno Dios, por lo que tú eres, y también te glorificamos y te honramos, eterno Padre, por lo que haces en nuestra vida. Y Señor, en esta hora también queremos aprovechar este momento para presentar delante de ti nuestras necesidades. Señor, mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar y mi familia necesitamos de tu cuidado. Necesitamos de ti, Señor. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que cuides nuestra vida espiritual, la acrecientes, nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, que nos ayudes a crecer y fortalecer en nuestra relación con tu Hijo Jesucristo. Guiados por tu Espíritu Santo, eterno Dios, podamos glorificarte y hacer las cosas que a ti te agradan. Por eso, Señor, sana nuestra
vida espiritual. También, Señor, sana nuestras emociones, porque muchas veces, Eterno Padre, por las circunstancias vividas, las emociones juegan un papel importante en nosotros. El estado emocional es variable, cambia, nos enojamos, nos entristecemos, nos angustiamos, vienen preocupaciones a nuestra vida. Por eso, Eterno Dios, te estoy suplicando en esta hora que sanes nuestras emociones, nos des tranquilidad de espíritu, Señor, que podamos estar confiados en ti, que como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Nosotros estemos confiados en ti día y noche, a cualquier hora, en cualquier tiempo. También, Eterno Padre, te suplico que pases tu mano sanadora y divina sobre la vida de mis hermanos que en este momento están pasando por diversas dificultades económicas, que sanes su economía, Eterno Dios, que le devuelvas la tranquilidad, el sosiego y la esperanza de que tú tienes lo mejor para todos y cada uno de nosotros, y que provees a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, bendice a nuestros hermanos, pasa tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos, restáurales, Señor, devuélveles el ánimo y la confianza física que tienen para moverse, para realizar las diferentes tareas. Y también, Eterno Padre, a los que están ya avanzados de edad, danos, Eterno Dios, la fortaleza suficiente. Sabemos que con el paso del tiempo el cuerpo se va deteriorando, pero darnos una vejez, Señor, tranquila, una vejez de paz, una vejez en tu presencia, Señor, donde, Padre, tu mano sanadora y divina toca nuestros cuerpos y los mantiene, Señor, fortalecidos. Tu palabra nos dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Danos nuevas fuerzas, que nos renovemos como las águilas. Gracias, Eterno Dios, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Haz extensiva esta bendición a su familia cercana, pero también a su familia extendida. Que donde ellos estén, tu gracia y amor esté sobre ellos. Padre, también te imploramos que bendigas, Señor, la vida de las hijas de nuestras hermanas que están en el exterior, de la hermana Jael, de la hermana Alcira. Tu bendición sea sobre ellos, Señor. A Giovanna, Señor, devuélvele la salud y permite, Eterno Padre, que todas las cosas que emprendan salgan bien, sobre todo caminando en ti, en tu palabra y en tu amor. Bendice también, Señor, a Dora donde ella se encuentra, Dora Rubla. Tu paz y amor sea sobre ella, Señor, y ábrele puertas de esas que nadie puede cerrar. Soberano Padre, quédate con nosotros y abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu palabra, para ser edificados por este estudio, porque reflexionaremos, Eterno Padre, sobre las palabras de tu Santo Hijo Jesús en el Sermón desde el Monte. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro en esta mañana. Te lo imploramos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces el Sermón desde el Monte, Mateo capítulo 10, el estudio número 19, Mateo capítulo 7, versículos 13 al 19 de la palabra del Señor. Al desarrollar los principios espirituales sobre los cuales se basa su reino, Jesús tuvo mucho cuidado de aclarar bien que el discipulado es costoso y que no hay nada como aquello de gracia barata. No, la gracia no es barata. El seguir a Cristo tiene un costo. El sacrificio y la negación de uno mismo forman parte integral de la vida del reino. Pero también con el mismo cuidado, el Señor Jesús les aseguró a sus oyentes y a nosotros hoy que leemos la Escritura, que sólo así recibirían verdadera bendición. Posteriormente, al enseñar la misma verdad, señalando que el discípulo debía llevar la cruz y cargarla en pos de él. Una perspectiva nada atractiva al decir, bueno, estas son las condiciones, y no es tan fácil.
Pero como bien lo expresa el teólogo Samuel Rutherford, quien mire el lado positivo de la cruz de Cristo y la carga con hombría, encontrará que tal carga es como alas de ave. El mismo Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las multitudes que lo estaban escuchando cuando Jesús abría su corazón delante de los discípulos, como está allí en los versículos 28 y 29 de Mateo 7, registran lo siguiente: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las advertencias y apelaciones de esta sesión serán especialmente aplicadas a su condición y necesidades espirituales. Si estaban dispuestos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, era mejor que se dieran cuenta desde un comienzo que eso no iba a ser lo más popular. La sola idea de puerta ya presupone restricciones, y cuanto más cuando dice estrecha. En Juan, en el capítulo 14, el señor Campbell Morgan hace un sorprendente paralelo con los versículos 13 y 14 de Mateo, en el capítulo 7 donde estamos. En Juan 14, recuerda que Jesús habló de que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por Él. En una ocasión Jesús le dijo a los hombres, y las palabras que Él dijo iluminan este pasaje cuando dice: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entren por la puerta estrecha y allí por el camino verdadero, porque yo soy el camino. Aquí Mateo, el capítulo 7, del versículo 13 y 14, está hablando de la puerta y el camino. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús diciendo que Él es la puerta, y también diciendo en Juan 14, 6 que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, y que deben entrar por esa puerta, por Él, y caminar por ese o transitar por ese camino verdadero que es Él. Ahora, nos dice: tengan cuidado de esos falsos profetas que pueden enseñar diferente, pero escuchen al verdadero profeta, el Señor Jesús, porque Él es la verdad esencial. Él dijo: soy la verdad, y si Él es la verdad, el resto es mentira. Si Él es el camino, no hay más caminos. Recuerda que Él no dijo soy un camino, dijo soy el camino. Y habiendo entrado al reino por Él, por Jesús, debemos andar en el camino en comunión con Él. No dependen de lo que hagan, no depende de lo que hagamos nosotros, sino de lo que somos. Debemos confiar solamente en el hecho de que estamos en Cristo, estamos condicionados por la voluntad de Dios, y Él es nuestra vida, porque Él es la vida. Recuerda que incluso le dijo a Marta cuando murió su hermano Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Mateo capítulo 7, de los versículos 13 al 29, nos presenta la conclusión de este sermón desde el monte, y nos hace las exhortaciones finales a practicar a la vez que oír y profesar, y también lo que sería el efecto producido por esa palabra en la vida de sus oyentes y hoy en nosotros. El sermón desde el monte toca aquí a su fin. Se han presentado sus pensamientos principales y se han dado alicientes generales para procurar la ayuda de Dios, y se ha propuesto ponerle normas a la conducta. Una regla general que es un resumen de todo el discurso. Ahora, es claro que todo oyente o lector encuentra que se han hecho en esos capítulos 5, 6 y ahora en el 7 demandas que son muy rigurosas en cuanto a la espiritualidad. Ahora, nuestro Señor Jesús no está mitigando, mermándole de ninguna manera el rigor que tiene el seguirle, sino que sigue declarando que el camino señalado, ese camino que está Él mostrando,
en verdad es difícil de encontrar y de seguir. Y que también hay un peligro de ser engañado por esos falsos engañadores, por esos falsos profetas, y también el peligro de engañarse a sí mismo. Sin embargo, no presenta estos hechos como una excusa para que retrocedamos, ni aún para decir que a pesar de estas cosas debemos esforzarnos, sino que presenta las mismas dificultades como una razón urgente, urgentísima para seguir adelante. O sea, no claudicar. Recuerden que el que persevere hasta el fin será salvo. No podemos seguir entonces a la multitud, porque la multitud siempre busca el mínimo esfuerzo. Y esa multitud va por la puerta amplia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la puerta ancha, amplia, nos lleva a la destrucción. Pero que debemos nosotros, con cuidado y diligencia, entrar por la puerta angosta y seguir esa vía estrecha, esa vía difícil, pero que conduce a la vida. Gloss en Aquinas dice lo siguiente: aunque sea difícil a otro lo que quisiéramos que nos hiciese, debemos hacerlo a fin de que podamos entrar por la puerta estrecha. En los versículos 13 y 14 dice la palabra del Señor, Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces veamos lo que dice el pasaje. Entrad. También lo encuentra en Lucas 13:24. ¿Entrad a qué? Esto es, entrad en la vida, versículo 14. Como también lo encuentra en el capítulo 18, versículo 8, cuando dice que es preferible entrar en el reino sin un ojo que no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Que es preferible entrar sin una mano que no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, por eso dice entrad, donde allí en la palabra del Señor, en los textos en el cual estamos reflexionando. Veamos nuevamente lo que nos dice el pasaje. Allí la palabra del Señor, recuerde versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Pero en el versículo 13 al finalizar dice, muchos son los que entran por ella. Entra. Y en el versículo 13 al comienzo que está diciendo, entrad por la puerta estrecha. Entonces, la puerta estrecha, pocos la hallan. La puerta amplia, muchos entran por ella, pero en todos está la palabra entrad. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O en el reino mesiánico, como lo plantea en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 20, y en el capítulo 7, versículo 21. Cuando dicen, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces siempre se habla de qué, de entrar. También lo encuentras en el capítulo 18, versículo 3, y en el capítulo 19, versículo 23 y siguientes de San Mateo. Entrad, dice el Señor Jesús. ¿Dónde? Evidentemente en el reino de Dios. Pero, ¿qué contraste? Note el contraste que hay allí. Hay una puerta ancha, pero hay un camino espacioso. Un camino fácil seguido por la muchedumbre, donde cada cual puede entrar y andar con sus concupiscencias y sus pecados. Pero conduce ¿a dónde? A la perdición. Es decir, a la muerte, a la destrucción. Filipenses capítulo 3, versículo 19, Hebreos capítulo 10, versículo 39, Primera de Timoteo 6, 9, nos habla acerca de esa perdición.
Y también la palabra nos confirma entonces que hay una puerta angosta, muy angosta, donde no se puede entrar sino haciéndose pequeño, únicamente por medio del arrepentimiento y el renunciamiento. Ella introduce en un camino estrecho y difícil. Y aquí nos presenta que la figura de fatigas y de sufrimientos morales de la vida cristiana, pero al contrario de la amplia, esta conduce a la vida. Porque ancha es la puerta, dice la palabra. Y la palabra ancha es un término singular y fuerte de espacio amplio, espacioso, describiendo el camino como teniendo mucho lugar. O sea, es la imagen como de la autopista de varios carriles, como esa carretera de doble calzada. Y la palabra griega es traducida perdición, cuando habla de entrar por la puerta amplia que lleva a la destrucción. Entonces también significa perdición. En Juan capítulo 17, versículo 12, encontramos la misma palabra cuando Jesús dice, solo se perdió el hijo de perdición. Juan 17, 21. Filipenses capítulo 1, versículo 28 y capítulo 3, versículo 19. Primera de Timoteo 6, 9, Hebreos 10, 39. Apocalipsis 17, 17, versículos 8 y 11. Romanos capítulo 9, versículo 22. Se habla de perdición. Y de destrucción en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Porque ancha es la puerta y muchos, vuelve la palabra, entran. Muchos entran por ella. Al inicio habla de entrar por la puerta estrecha y aquí dice que muchos entran por ella. En la puerta estrecha pocos la hallan. En la puerta amplia dice muchos entran por ella. Cuando dice la puerta también está hablando de vía o camino. Puede significar eso. Pasar por ese camino, como está en Mateo 8:28. Jesús coloca la puerta antes que el camino. Aquí se debe entrar en su reino por la conversión y es necesario perseverar hasta el fin por medio de una santificación constante que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La puerta es estrecha y el camino es angosto, o sea, comprimidos, contraídos, reducidos, de modo que hay dificultad de pasar por ellos. Esta palabra es así precisamente opuesta al término espacioso, aplicado al camino amplio que estábamos hablando antes. En ese se puede andar sin cuidado y se puede vagar como se quiera por los amplios espacios de ese camino amplio del cual hablamos. Pero en el estrecho se necesita andar con cuidado y con exactitud. Por la puerta ancha y por el camino espacioso se puede vivir como se quiera, pero por la puerta estrecha y el camino angosto se debe vivir de acuerdo a las normas del Señor del reino. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Y aparece la palabra vida. Y aquí el Señor es primera vez que la usa en San Mateo y se refiere a esa vida espiritual y eterna. Antes había usado la palabra vida antes de su ministerio en Judea, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 15, capítulo 4 versículos 14 y 36. Y aunque las expresiones en el versículo 14 son exactamente paralelas con alto, las del versículo 13 nos presentan que hay una notable excepción al final. No dice pocos son los que entran por ella, sino pocos son los que la hallan. ¿Notan? Muchos
entran por ella en el espacioso, pero en el angosto dice, pocos son los que la hallan. Y aquí se llama enfáticamente la atención al hecho de la puerta angosta y el camino angosto, porque pueden pasar con facilidad desapercibidos para la humanidad, y por esa razón hay que buscarla con diligencia. Nos surge entonces la pregunta, ¿esta puerta angosta está al principio del camino o está al final? Para muchos significa la puerta de la conversión o el principio de la vida cristiana, y el camino es la prosecución subsiguiente. Pero para otros expositores el concepto es de un camino que conduce a una puerta por la cual entramos a la ciudad celestial. Bueno, no tenemos que señalar la puerta como colocándola al principio o al final del camino, sino ambas cosas juntas, porque nos sirven para manifestar enfáticamente la idea sencilla de una puerta, la facilidad comparativa de llegar a la perdición y a la dificultad de llegar a la vida, recordando siempre que Jesús es la puerta, y lo necesitamos al principio y también lo necesitamos al final. La facilidad y la dificultad de las dos puertas y los dos caminos pueden considerarse como debidas tanto a las influencias externas como a nosotros mismos. Generalmente hablando de los hombres, cuando se habla acerca de que no interrumpe nuestro progreso a la destrucción, al contrario, la mayor parte de su influencia tiende a ser lo más fácil, porque la multitud va por ese camino y la humanidad tiene la tendencia deplorable de seguir la multitud. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Éxodo capítulo 23, versículo 2. Nuestras propensiones pecaminosas son numerosas y poderosas, y nos inclinan en la misma dirección. Pero el camino a la vida está limitado a uno y otro lado por los mandamientos de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32, Proverbios capítulo 4, versículo 27, Isaías capítulo 30, versículo 21. Las persecuciones a veces y las 1000 formas de tentación, según encontró nuestra propia repugnancia pecaminosa a hacer el bien, y hacen la puerta muy angosta y el camino sumamente estrecho, por las condiciones que Dios coloca. Recuerden que el pueblo de Cristo, en ese pueblo de Dios, son los bienaventurados, los que transitan por la vía difícil. Mateo 5, versículos 13 al 12. Recuerden que los caminos de la sabiduría son deleitosos, Proverbios 3:17, y que los mandamientos de Dios no son penosos, o sea, no son gravosos, Primera de Juan 5:3, porque todo esto se refiere a los que han nacido de nuevo. Entonces, si bien la vida cristiana no es fácil, el llevarla en Cristo Jesús, caminar con Él, depender de la dirección del Espíritu Santo, lo hace posible. Podemos ver entonces aquí paralelos interesantes en la figura de la puerta y del camino. En Eclesiastés 21:10, en segunda de Eclesiastés 21:10, que es un libro apócrifo, y en el libro de Esdras 7:6 al 14. Pero es interesante la figura que allí se plantea en estos libros. Recuerde que son los deuterocanónicos, o sea, los que no se encuentran en nuestra Biblia, sino que se hallan en la Biblia católica. Pitágoras dijo que al principio de la senda de las virtudes es angosta y limitada, pero después se hace por grados más ancha. El camino del placer, por otra parte, dice Pitágoras, no es tanto al principio, pero después se hace cada vez más estrecho. Filón, un filósofo, dijo: un camino hollado por los hombres y bestias
es idóneo para andar a caballo y en carros, y eso es muy semejante al placer. Pero los caminos de la prudencia y la temperancia y de las virtudes, aunque no son imposibles de transitar, no parecen hollados, porque es corto al número de aquellos que andan por ellos. El tema de los dos caminos ya aparece en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 al 19, en Jeremías capítulo 21 versículo 8 y en Proverbios 12, 28. El camino difícil es el que Jesús presenta en el Sermón desde el Monte. Mateos 5, 6 y 7, los capítulos. Debido a que el camino angosto, con todas sus aparentes limitaciones y restricciones, conduce a la vida que comienza cuando, ahora, y será consumada luego, Jesús entonces urge a sus oyentes a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. No porque fuese un amargado, sino porque sabía que el camino amplio va a conducirnos a pérdidas y a ruina irreparable, a la destrucción. Por eso él les suplicaba con tanta urgencia a sus oyentes que abandonaran el camino ancho y que entraran por la puerta que conduce a la vida. A través de toda la sesión, con una serie de vivos contrastes, Jesús presenta la verdad que estaba impartiendo. Hay dos puertas, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el amplio y el angosto. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Hay dos grupos de transeúntes, los muchos y los pocos. Hay dos árboles, el bueno y el corrupto. Hay dos tipos de frutos, buenos y malos. Hay dos edificadores, el sabio y el necio. Hay dos fundamentos, la roca y la arena. Y hay dos casas. Y los resultados de la tormenta son diferentes sobre cada una de ellas. Es imposible describir más gráficamente esa solemnidad que está presentando Jesús para que los oyentes tomen una decisión. En este sermón modelo, Jesús predica esperando un veredicto y como maestro en el arte de la comunicación los va elevando hacia un tremendo clímax con el que apela tanto al intelecto como a las emociones y a la voluntad de sus oyentes. Para caminar con seguridad por el camino de la verdad, versículos 13 y 14 de Mateo 7, es necesario cuidarse de las seducciones del error que nos vienen por los falsos profetas. Hablaremos de ellos más adelante. Para recordar entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tan angosta es la puerta estrecha? La puerta estrecha, también llamada la puerta angosta, es mencionada por el Señor allí en los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de San Mateo y en Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Allí Jesús compara la puerta estrecha con el camino espacioso que lleva a la destrucción, o sea, al infierno, y dice que muchos entrarán por ese camino. En cambio, Jesús dice que la puerta es estrecha y que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Cuántos son los muchos y cuántos son los pocos? Ahora, debemos entender lo que está planteando el Señor Jesús cuando habla acerca de la puerta por la que todos deben entrar para la vida eterna, que es Él, y que no hay otro camino porque solo es Él, el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Él es el camino a la vida eterna y está restringido a una sola avenida, Cristo. En este sentido, el camino es estrecho porque es el único camino. Y relativamente pocas personas pasarán por la puerta estrecha. Ahora, muchos van a intentar encontrar una ruta alternativa hacia Dios, pero solo hay un camino. Ellos tratarán de llegar a través de reglas, regulaciones de hombres, a través de falsa religión, a través de su propio esfuerzo. Eso es lo que muchos van a tratar de hacer y muchos seguirán ese camino espacioso que va a llevar a la destrucción eterna. Mientras que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le seguirán por el camino angosto que lleva a la vida eterna.
Entonces, mis queridos hermanos y amigos, no olviden, entremos por la puerta estrecha. No es fácil. Jesús lo dejó claro cuando habló a sus seguidores, pero nos dio a su Espíritu Santo para que caminemos en Él y con Él. Nos dio de su Espíritu para que nos gocemos en su presencia. Habrá pocos que pasarán por la puerta estrecha en comparación con los muchos que van por el camino espacioso, pero siempre habrá multitudes que seguirán al buen pastor. En Apocalipsis 7, 9 y 10 dice que el apóstol Juan vio una multitud en su visión que nadie podía contar, de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidas con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Espero que usted y yo estemos allí, entre esa multitud que plantea Apocalipsis, diciendo que la honra y la gloria son del Cordero, que le pertenecen a Él. Entrar por la puerta estrecha sigue siendo difícil debido a la oposición del orgullo humano, a nuestro amor natural por el pecado y a la oposición que hace Satanás y el mundo controlado por él. Todo esto batalla contra nosotros en la búsqueda de la eternidad. La exhortación entonces, mis queridos hermanos y amigos, es a esforzarse por entrar en un mandato para arrepentirnos y entrar por esa puerta estrecha, y no simplemente pararnos a mirar y pensarlo, o quejándonos de que es demasiado pequeña, o que es muy difícil, o que es injustamente angosta. No estamos para preguntar por qué otros no están entrando. No estamos para dar excusas o para retrasarnos. No, tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar preocupados por el número de los que no van, de aquellos que no van a entrar. Nosotros debemos esforzarnos por entrar y caminar en Él por fe en Jesucristo. Y luego entonces exhortar a otros, compartirles de la palabra para que ellos también se esfuercen a entrar por esa puerta estrecha antes que sea demasiado tarde. Lucas capítulo 26, versículo 26. Entonces, mis queridos hermanos, procuremos entrar nosotros. La puerta de entrada es Jesucristo. Si no le has recibido como Señor y Salvador, esta es una oportunidad para hacerlo. Invítalo a entrar a tu vida por fe, a través de oración. Y si ya lo has hecho y estás caminando en Él, ya entraste por esa puerta estrecha y vas por ese camino angosto, entonces ve de la mano del Señor, dirigido por el Espíritu Santo, a fin de que podamos perseverar y mantenernos firmes hasta el fin. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entrar por la puerta estrecha y a mantenernos en el camino angosto, porque con él obtenemos la vida. Gracias porque esa puerta es tu Hijo Jesucristo, porque el camino es Él, y nos has permitido conocer y abrazar esta verdad. Ahora, Señor, acompáñanos, ve con nosotros, camina con nosotros, eterno Dios, que tu presencia y tu protección esté siempre de nuestra parte, a nuestro lado, a fin de que podamos, Señor, culminar la carrera cristiana en fe, gozándonos en tu presencia y tu amor, pese a las dificultades, y esperanzados de un día reunirnos contigo, y como dice el himnólogo, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. No olvides, tendremos un tiempo de alabanza y luego viene la predicación de la palabra del Señor. Mantente conectado y no olvides que durante la semana puedes entrar a nuestro canal Red de Multiplicación, YouTube y en las diferentes redes sociales, y también puedes entrar en YouTube Santel TV. Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos y amigos.